posición dentro de la vida familiar más que de la sociedad. Es bueno ser un miembro importante de la sociedad, pero más importante es ser un miembro de valía para la familia. Gloria a Cristo el Señor. El domingo pasado les decía que iba a presentar solo una primer parte de un sermón que hoy espero concluir. La parte más áspera fue la del domingo pasado, precisamente, porque estuvimos hablando de algunas cosas que tienen que ver con el ser verdaderamente, o las cualidades que distinguen a un verdadero hijo de Dios. Pero ahora, hoy vamos a hablar de los privilegios de ser hijos de Dios y lo que esto implica, ¿verdad? Y me remito otra vez a la palabra de nuestro Señor, según está escrita en Romanos capítulo 8, y hoy voy a leer solo el versículo 15. Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando escucho testimonios tan sensibles y tan espontáneos y honestos como el que nuestro hermano Antonio expresaba hace un momento, no formaba parte del programa, se los confieso. Él me habló en el último momento y me dice: ¿me permite dar un breve testimonio de algo que ocurrió en mi familia, particularmente con mi posición como padre? Y le digo: ¿qué tanto tiempo necesita? Unos 2 a 5 minutos máximo. Consciente de que 5 minutos los perdemos en muchas cosas, le digo: sí, hermano, hágalo, exprese su testimonio. Yo creo que esto es no solo valioso para él, sino también para todos nosotros, que de alguna manera, aunque nos miran como figuras fuertes al estar frente a ustedes, y que de alguna manera también consideran que somos casi perfectos, lo cual no es verdad, porque somos tan seres humanos como los demás, y en la vida estamos luchando constantemente por ser mejores, y a veces hasta nos hemos apartado de principios muy rectos, muy correctos, porque los sentimientos, porque las situaciones de la vida nos han transformado, y a veces no nos han transformado para bien, sino a veces para mal, porque hemos tomado el lado incorrecto, y algunos corazones han llegado inclusive a llenarse de sentimientos adversos, hasta de amargura. Hay quienes comenzaron la vida y la comenzaron muy felices, pero están terminando la vida con mucha amargura en su corazón. Dios nos libre de que esto ocurra con nosotros, y por eso debemos permitir al Espíritu Santo, debemos de permitir al Señor nuestro Dios que siempre esté tratando con nosotros, que siempre esté tratando con los que somos sus hijos. Ya hablamos de lo que es ser hijo de Dios, decía. Me acuerdo que, yo vine a formar parte de la Iglesia Apostólica cuando tenía 18 años de edad. Inmediatamente que vine a formar parte de la iglesia, encontré una iglesia muy seria, muy formal, muy rígida, muy rigurosa. La verdad es que la disciplina que se observaba dentro de la iglesia era una disciplina tan fuerte que yo pensé que me había alejado de mi hogar, donde mi padre, que era descendiente de un militar, lo había dejado yo atrás. Pero vine y encontré una iglesia donde las cosas se decían: haga esto, no haga aquello, viva así, vista así. O sea, siempre de una manera muy así, muy rigurosa, muy militar, ¿verdad? Impositiva, inclusive extremista de alguna manera, porque había ciertas formas de actuar de mi parte que en cuanto vine a formar parte de la iglesia, pues inmediatamente ni siquiera fue el pastor, los hermanos mismos de la iglesia, que muchas veces le dan permiso para dar consejo, y ni siquiera para dar consejo, sino hasta para regañar a los que recién forman parte de la iglesia, y lo único que hacen es
pasarles principios que ni siquiera son la forma correcta de ser, o la iglesia nunca les ha enseñado eso, sino que es la tradición que se han heredado unos a los otros, y hasta han corrido o alejado a algunos corazones honestos y amorosos que han venido a formar parte. Uno tiene que ser cuidadoso. Si usted no tiene una palabra de amor y de aprecio que compartir con quien ha venido a formar parte de la iglesia o del Señor, de la iglesia del Señor, pues cuídese, porque puede que el Señor le demande luego la sangre de ese que usted corrió por ser usted demasiado celoso o celoso en extremo. Los pastores a veces estamos luchando por tratar de rescatar a los que hirieron las mismas ovejas, porque las ovejas entre sí a veces se echan topes, ¿verdad? Y ahí andamos, ¿verdad? A veces queriendo arreglar asuntos. Si no tiene nada que compartir, guarde su celo para usted. Y a fin de cuentas, quienes estamos para imponer o para cuidar que la disciplina se cumpla, somos nosotros. No es a usted a quien Dios le va a demandar la vida de ningún hermano. Es a mí, como pastor, y eso me duele cuando lo digo, porque no quiero darle cuenta al Señor más que de mi propia vida. Me siento feliz por la ofrenda que se ha reunido. Se han sensibilizado ustedes de las necesidades, lo cual habla muy bien de nosotros como iglesia, como congregación. Dios les pague, hermanos. Se han reunido $700 de ofrenda, más algo más que estamos agregando de asistencia social, porque sí estamos conscientes de las necesidades de los que las tienen, ¿verdad? Gracias a Dios. Digo pues esto porque empecé a ver todo eso y me acuerdo que de alguna manera no me fue difícil acomodarme y adoptarme, pues total, a fin de cuentas, en mi casa me habían enseñado así. Mi padre nunca me enseñó a mí a abrazar ni a decir nada suave, todo era con autoridad, de manera rígida, y por qué no decirlo, de manera ríspida. ¿Sabe lo que es ríspido? A veces hasta un tanto grosero, seco, ni siquiera rígido, sino ríspido, que es algo más extremo. Apréndala esa, grábesela en el diccionario de su mente. Ser ríspido no es lo mejor. Y en la iglesia empiezo a ver cómo admiré a unos hermanos que cuando estaban en el altar se hincaban y decían: Señor, usted sabe cuánto lo amo. Señor, yo solo su voluntad quiero hacer. Y me gustó esa forma tan respetuosa de ser de algunos hermanos para con Dios. Traté de imitarlos y no pude, honestamente. Traté de hacerlo y no era mi sentir, no era mi manera. Porque desde que yo vine a Cristo, lo primero que sentí, yo vine al camino del Señor no porque alguien me lavó el cerebro o me convenció con sus argumentos. Yo odiaba al mundo, me odiaba a mí y odiaba a Dios. Porque ni creía en Él. Y Él lo sabe todo esto. Pero sin conocerlo y sin entenderlo y sin saber nada de Él, el Señor un día vino a mi encuentro y me abrazó. Y fue el día más maravilloso de mi existencia. Ese día me abrazó y lo primero que me hizo sentir fue su cariño, su amor. Y me mostró que aun cuando Él es eterno, sublime, perfecto, incomparable, se inclinó para abrazarme, para encontrarme, para hacerme sentir su cariño. Y ese día lloré como nunca en la vida lo había hecho, porque yo no podía llorar además. Me habían impedido llorar, no tenía derecho a llorar. Cuando nos corregía mi padre particularmente, decía, cuando nos veía llorar: así es que tienes muchas ganas de llorar, ¿verdad? Pues toma, más. Entonces lo que tenemos que hacer era nada más y aguántese, porque si llora le iba peor. Llorábamos allá cuando nos íbamos a lo lejos, ¿verdad? Donde no nos viera nadie. Y ese día lloré, pero lloré con un llanto de gozo, de verdadero gozo, por haber sentido un cariño que no podía entender, que no había conocido. Y no fue una experiencia única, que haya quedado allí fue todo.
porque yo quise huir de aquello y me salí del templo casi corriendo inmediatamente cuando sentí esa presencia y eso empezó a sentir mi vida. Y cuando salí del templo a la carrera, del semitemplo que había, porque era un techo nada más, salgo y al salir era una noche hermosa, de esas noches estrelladas que casi no se ven aquí por tantas luces y por tanta contaminación, pero un cielo hermoso, negro y lleno de estrellas, y allí, tras esa grandeza, miré la grandeza, el poderío, la perfección, la belleza del eterno Dios que se había ocupado de mí, que se estaba ocupando de mí, y no pude hacer otra cosa menos que caer de rodillas allá en la tierra, afuera, y allí lloré como nunca, como no lo había hecho antes, y le di gracias, y le dije que lo amaba sin conocerlo, pero que le daba gracias por lo que estaba experimentando en mi vida. Pero aquello me asustó, yo no estaba preparado, tenía 15 años de edad nada más. Y me asustó y me fui huyendo de la iglesia. Y me fui huyendo de la iglesia para no volver nunca más a ella. Pasaron los años. Yo no quería saber nada de la iglesia. Pero cuando alguien me tocaba el tema de Dios, yo tenía que cerrar la boca. Si no podía decir cosas positivas, me callaba mejor. Porque sabía que Dios era real y que era maravilloso. Y que era algo distinto a lo que los hombres a veces pensamos acerca de él. De eso precisamente quiero hablarles hoy. Dije que hoy vamos a hablar del Padre y hemos venido a celebrar al Padre y nos gozamos al oír las expresiones de nuestros hijos, pero tenemos un Padre excelente al cual muchas veces no hemos comprendido. Pablo expresa en este versículo que he leído una expresión que me va a servir como parte de la reflexión, y dice: si lo que habéis recibido, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Para usted puede que no signifique gran cosa, porque habría que analizar bien la palabra Abba, Padre. Hay solamente 3 versículos bíblicos en los que podemos encontrar esta misma expresión. Una de ellas, Marcos 14:36, que es una palabra expresada por el Señor Jesús mismo. En San Marcos 14:36 dice: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Primera ocasión que se menciona la expresión Abba, Padre aquí en las Escrituras, la que hemos leído de Romanos capítulo 8, versículo 15. Pero la encontramos otra vez en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Pablo escribe: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea, ni siquiera es griega. Es una palabra aramea que significa padre o que significa papá, padre o papá. Esa es una expresión. En muchos de los nombres hebreos aparece el término Abba, que significa padre. Hay un personaje, un profeta llamado Habacuc, y la palabra Abba también aparece en otros nombres también. Abba o Bar o Ver también significa padre, que son prefijos que se usan entre los hebreos. Pero bueno, no vengo a darles clases de gramática hebrea, porque ni de español a veces puedo hacerlo. Pero
En el tiempo antiguo, los judíos que más bien habían crecido en la cultura griega, los judíos que habían crecido en la cultura griega, que como ustedes, los nacidos aquí en este país, se expresan mejor en inglés que en español, y hablan y leen, y quizás prefieren muchas veces, sí entienden bien lo que se dice en español o la mayor parte de las cosas, pero cuando se trata de hablar como que prefieren hablar en inglés. Yo aquí estoy teniendo un problema con muchos de ustedes, porque antes era solo español lo único que me hablaban, porque yo solo hablaba en español, pero se empezaron a dar cuenta como que sí entendía, o algo que entiendo y no entiendo nada. Pero y algunos solamente me hablan en inglés y ahora me les quedo viendo, ¿verdad? Y digo, bueno, o me está fallando el oído, o me están hablando lo que no comprendo, ¿verdad? Ya empezaron a salirse los que necesito aquí, pero bueno, ni modo, porque para ustedes es el mensaje también, para los que necesitan entender esto, ¿verdad? Que a veces son las víctimas nuestras por nuestra falta de comprensión. Y entonces los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que habían sufrido la dispersión, y en la cultura en la cual se sumergieron, lo que los atrapó, les fue más fácil aprender el idioma griego, el idioma común. Todo lo hablaban en griego, y solo cuando iban a la sinagoga, o era cuando leían en hebreo o en arameo algunas expresiones. Es más, el arameo llegó a ser cada vez menos y menos conocido, y era el hebreo, que era una lengua emparentada. Jesús hablaba arameo porque era de una provincia en la que el arameo era muy común. El arameo es prácticamente un dialecto que es madre, no es una lengua o idioma, pero es una lengua madre del idioma hebreo y de otros muchos idiomas. La mayoría de los habitantes del Oriente Medio tienen como base el arameo. Los persas y todos ellos hablan. Los árabes tienen parte de influencia del arameo. Ellos, los judíos helénicos, vamos a llamarle, o de la cultura griega, agregaron ellos a la palabra, cuando hicieron la primera traducción de las escrituras hebreas al griego, porque les era más fácil entenderlo, la famosa Septuaginta, agregaron algunas expresiones que ciertamente estaban escritas en griego, pero para hacer más enfático lo que decían, agregaron expresiones hebreas, que esta pudiera ser una repetición. Por ejemplo, decir Abba y agregarle Padre, como que es una repetición. En la gramática española se dice es un pleonasmo, es repetir lo que ya se dijo. No tiene sentido. Abba es Padre, y decir Padre, pues otra vez Padre, Padre. Si usted lo entiende, si lo lee o lo dice así nada más, no tiene mayor detalle. Pero miren, resulta que entre los judíos, Abba era la palabra aramea que expresaban particularmente los niños en casa. Para referirse a sus padres, no usaban el formalismo, sino que más bien, ¿cómo se expresan los niños pequeños cuando están en casa? Bueno, cuando crecen en ese ambiente donde hay confianza. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Papi, papito, papaíto. ¿Cuántas formas, verdad? Si en su casa a usted le llaman papi, qué bueno, lo felicito, ya usted ganó. Pero si sus hijos le dicen papá o padre, aguas, perdón que use expresiones así. O sea, ojo, porque eso significa que hay demasiado formalismo en sus relaciones del hogar. Padre no tiene la confianza para decir su hijo a usted papito o papi. Déjese de cosas. ¿Quién lo enseñó a estar de mimado? Papi, dígame padre, yo soy su padre. Algo muy correcto para algunos esto, ¿verdad?
Nosotros mismos, por nuestra cultura, hemos llegado a cometer ese error, pero quiero decirles que la palabra del Señor nos expresa de una manera tan clara que el Señor mismo ha promovido, Él desea, Él está queriendo, de su parte ha surgido la idea de tener una relación más íntima con cada uno de nosotros como sus hijos. Al Señor no le agradan los formalismos. Cuando nosotros simplemente hablamos de manera muy seca, muy rimbombante, le andamos al Señor con muchas vueltas, queriendo apantallar con palabras, dice el Señor, ya cállate, no, y dime algo concreto. Es eso de que, Señor, usted sabe cuánto lo quiero, yo, y hasta cambiamos la voz. Dices, mira, ¿a quién quieres impresionar? Si yo te conozco, yo mismo te crié, yo te formé, yo te sostengo, conozco todos tus detalles, sé lo hipócrita que eres. Y vaya que aprendemos a ser hipócritas. Me acuerdo mis hijos cuando querían sacarme algo, papi, ¿qué quieres? Ay, tan lindo mi papi. Sí, ¿de cuánto va a ser? ¿De cuánto va a ser? Si yo me la sabía, pues de qué. Y luego más cuando veía a mi hijo que llegaba y me abrazaba y andaba, mi jefe, yo lo quiero. No me decía papi, pero me decía jefe, somos los hombrecitos, somos hombrecitos, ¿verdad, Luis? ¿O no? ¿A ver? Oh, ¿qué pasó? ¿Tan machito que te veías? No supo lo que dijo. Yo lo perdono por eso. El Señor mismo, quiero decirles, que el Señor mismo anhela tener una relación tan íntima con nosotros que Él no espera, Él no desea, Él no está feliz de que nosotros le digamos Padre. Que alguien pudiera decir que eso es lo más respetuoso y lo más honroso que pudiéramos hacer. No, el Señor no quiere eso. Él quiere que usted le diga papi, daddy, papito, y que se anime, que usted se cobije, se abrace al Señor y que espere que el Señor lo abrace también. Y algunos de nosotros carecemos precisamente de esa relación cercana con el Señor, por lo equivocados que estamos en nuestra relación con Él. Y saben ustedes, muchos de nosotros no servimos al Señor de la manera correcta porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Es el Dios severo, el que está sentado en un trono esperando que alguno se equivoque para, órale, ubícate. Ese no es el Dios del cual habla la Biblia. Ese no es el Dios del cual hablan las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un Dios que ha estado involucrado con la historia de la humanidad desde siempre. Dios. Y nos ha amado tanto que hasta estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo, dejar su grandeza, su trono de gloria, su excelsitud, su perfección, para tomar forma de hombre y llevar sobre sí mismo el pecado, todos los pecados nuestros, pasados, presentes, futuros, todos, y juzgar como ignorancia lo que hemos hecho de manera deliberada, con predeterminación muchas veces. Esa expresión de intimidad que existe. Dice, ¿quién es el que dice la Escritura que promueve esto? Dice que el Espíritu mismo. Gálatas, otra vez leo para ustedes, Gálatas 4:6, y lo leo otra vez. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él nos ha dado el Espíritu Santo, no para que presumamos de que somos muy espirituales o de que echamos chispas por las manos y que cuantas tonterías como las que inventamos por ahí, sino para que podamos acercarnos más íntimamente con Dios y podamos disfrutar de una relación tan perfecta que nos acerque a Él y podamos en verdad ser sus hijos. Ser sus hijos. El Padre excelente
es al que venimos a adorar. El Padre excelente es el que nos da el ejemplo. Él mismo promueve estas cosas. No sé de dónde hemos heredado, de dónde hemos sacado esos formalismos que lo que han hecho es estorbar. Nuestro hermano fue muy honesto, acaba de salir, cuando habló de yo mismo propicié un alejamiento, una forma incorrecta. No culpo a nadie, dijo. Fui formado así. Así fuimos formados, yo también lo fui. En casa siempre las cosas tenían que ser muy formales. Nada de andar dando abracitos. ¿Qué traes? Me acuerdo de una ocasión que quise con mucha confianza acercarme a mi padre y hablarle de tú. Yo anhelaba acercarme a él. La única palabra de cariño que me acuerdo que una vez me dio, y ahora lo digo así, sin sentimiento alguno, pero por mucho tiempo me molestó de manera tan profunda como no tiene ni idea. Ya estaba viejo, casado y con hijos, y me seguía molestando acordarme de que la única palabra de cariño que me dio mi padre una vez fue hijo. ¿Hijo? Esa es toda la palabra de cariño. Sí, es la única palabra de cariño. Nunca me dio otra palabra de cariño. Hijo. No tuve el privilegio nunca de haberle dado un beso, y menos de haberlo recibido de él. Fui criado de manera seca, fuerte, como militar, simplemente. Ese hombrecito era un hombre respetuoso, pero desgraciadamente no era de los que se dejaban querer ni querían casi, o no expresaban. Déjese de lloriqueos, los hombres no lloran. Yo aprendí a ser cerrado, duro, y a mis hijos mismos también duros. Pero el Espíritu Santo trabajó conmigo. Y desde muy temprano en mi vida como padre empecé a entender que las cosas tenían que ser diferentes. Y nunca negué a abrazar a mis hijos y besarlos. A todos. Y todavía, ya casados mis hijos y ya adultos, nos vemos, nos abrazamos y no tenemos problema. Abrazarnos, besarnos, decirnos que nos queremos. A mí no me da pena. No solamente decírselos por el Facebook, pues cualquiera, ahí andan empalagosos algunos diciéndole a quien ni siquiera le deben de decir, ay, qué guapa te ves. Las mujeres son muy dadas a eso, se escriben tanta tontería por ahí en esas páginas. Qué chula, que mira, que quién sabe qué. Eso es lo que quiere que le digan a usted, no se haga, por eso lo escribe. Como no se lo dicen en casa y los maridos llegan a la casa y secos, ¡vieja! Hombre, dime algo diferente, ¿no? Pero es cultura, desgraciadamente, y tenemos que superarla como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo mismo. El Señor nos ha dado su Espíritu para que nos aliente, nos capacite, para que podamos decir y cantar delante del Señor Dios Todopoderoso, el amante y bondadoso Dios, que le amamos. Algunos venimos y cantamos mucho, pero cantamos insensiblemente. ¿Usted no se da cuenta cuando alguien le está diciendo las cosas solo por quedar bien con usted? Pero no sabe también cuando alguien se lo está diciendo con el corazón en la mano. Ojos preñados por las lágrimas, rostro enrojecido, demudado, voz temblorosa. Son cosas que se expresan de veras. Yo sé cuando alguien me lo dice con el verdadero aprecio. Y el Señor no lo sabrá. Y cuando venimos y le decimos, te amo, es todo lo que puedo decir. Dice el Señor, sigue pues con tu canción. No hay nada de cierto. Pero al Señor debemos de venir y adorarlo como Él nos trata. ¿Cómo nos trata el Señor?
¿Lo ha abandonado alguna vez durante la semana? Su cariño se manifiesta en verdaderas acciones. Y aquí está tratando, mire, todavía, aquí está aguantándonos a cada uno de nosotros, hasta aquí. Sigue tratando con nosotros, queriéndonos hacer entender que lo que tenemos que hacer es servirle más por amor que por temor, porque el Señor no quiere que nosotros le tengamos miedo a Él. ¿Usted por qué le está sirviendo? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque no se quiere ir al infierno, ¿verdad? Porque si el Señor viene hoy se va a quedar, ¿verdad? Eso es desgraciadamente lo que a algunos mueve, no porque haya un verdadero sentimiento de amor. Miren, cuando uno ama, lo que desea es estar cerca de la persona a la que ama. ¿No lo corrían a usted muy seguido de la casa cuando iba de visita a la casa de la novia? Mire, joven, usted bienvenido a mi casa, dijo el suegro, pero puede venir usted aquí de las 7 y a las 9, ya sabe usted. Y va a venir los días lunes y los días sábados, ¿le parece bien? Bien. Pues resulta que por cualquier pretexto está en la casa de la novia. Es que pasé por aquí y pues vine a tomar un vaso de agua. Y es que, pues, por X, Y, cualquier pretexto sirve, ¿verdad? Y luego llegan las 9 y el suegro empieza y no se da por enterado. Ya son las 9:15. Oh, buena hora, todavía es temprano, los camiones todavía pasan. Y le estoy diciendo que ya son las 9:15 porque se debió haber ido a las 9. Ah, ahorita me voy. ¿Me acompañas? Sí. Ya está todavía otra media hora afuera. ¿Qué no te dije que te metieras ya? Pero es el amor, ¿verdad? El deseo de seguir juntos. Y a veces tonterías o boberías que no tienen mayor sentido, pero ahí están. No se dice nada por teléfono, pero ahí están. No, tú, cuelga tú primero. No, cuelga tú. No, que cuelga tú. Ya están 15 minutos. Ya cuelguen, por favor. Pero así es el amor. ¿Cuánto tiempo, otra vez pregunto, usamos? ¿Qué tanto deseamos estar delante del Señor? No me platique. Yo lo veo. Las actividades de la iglesia comienzan los domingos desde las 9 de la mañana. Intercesión. ¿Cuántos tuvimos el día de hoy? No está aquí el hermano Armando, que es el que lleva la cuenta. Y luego en la escuela dominical, la hermana nos pegó una exhortada a todos también, que porque los niños no vienen a la escuela dominical, por eso no pueden dar los presentes a los papás, porque no hacen los trabajitos, ¿verdad, hermano? ¿Tienen deseos de estar en la casa de Dios? No. Tienen deseos de estar pendientes de puras cosas que no tienen ni caso, porque esa es la otra cosa. Desear en la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo pienso que estaba medio locón David cuando escribió eso, ¿verdad? No tenía otra cosa que hacer. Too much church. Están pensando pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. ¿Usted no tiene otra cosa que hacer? ¿Algo más productivo? Enséñele a tu hijo a venir a la iglesia solo el domingo y no van a venir nunca. Porque usted no les está mostrando que verdaderamente ama a ese Dios del cual les está queriendo enseñar. Denle usted prioridad en su casa a sus hijos para que se queden. Dice hacer la tarea. ¿Qué van a hacer tarea? Cuando regresa usted a la casa, no han hecho la tarea todavía, pero no vinieron al culto. Pero tráigalos a la casa de Dios, enséñenles que esa es su prioridad de vida y van a ser hijos excelentes, porque van a amar a Dios y por consecuencia lo van a amar a usted y van a amar al mundo, se van a amar a sí mismos y van a hacer una vida correcta. Amar a Dios es lo fundamental, hermanos.
primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así dice el primer mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios. ¡Abba, Padre, papito! Dígale: papito, te amo, te necesito, no puedo estar lejos de ti. Vengo aquí para cobijarme contigo, para que me abraces. Señor, estar junto a ti es lo más lindo que me pueda haber pasado y es lo que en verdad estoy queriendo. Y busca cualquier oportunidad para estar delante del Señor. No en el templo, hay quienes no oramos más que en el templo, pero en la casa hay demasiado que hacer. Se levanta afanado, hay que salir corriendo para el trabajo, pues es que no podemos faltar al deber. Toma tiempo para orar, decía un coro que entonábamos antes. Toma tiempo para orar. No, pero pues es que hay demasiado que hacer, no podemos. Tome ese camino, el camino de orar, el camino de acercarse a Dios, de amarle, de convivir con Él, de tener intimidad. La palabra intimidad es entrar en una relación cada vez más cercana, más íntima. Verá que usted va a empezar a ver la vida de una manera diferente. La vida, mire, las luces que atraen a las moscas no lo van a atrapar a usted, porque usted tendrá la vista puesta en la luz que por excelencia brilla, la luz perfecta del Señor nuestro Dios, no la luz de la televisión. Usted puede presumir de que tiene todos los canales habidos y por haber y todos los servicios. ¿Qué tiene usted? ¿DirecTV o qué tiene? ¿Cuál es el que más recomienda? ¿Dish? ¿O Time Warner? Bueno, ya no existe, ahora se convirtió en Spectrum. ¿O qué hay que hayan inventado ya? Sabe que esas luces son las que atrapan a muchos bobos. Esas luces atrapan a muchos bobos y los hacen que perezcan. No, ahora hay otra luz más chiquita, pero qué bonito atrapa. Esa es otra luz también. Hay ojos que están allí perdidos días enteros. No hay comida porque estamos atrapados. No hay lectura bíblica porque estamos atrapados. No hay cuidado de los niños, andan todos sucios porque estamos atrapados. La casa se está cayendo porque estamos atrapados. La luz nos ha atrapado. Cuando nos acercamos al Señor, Él no esclaviza. Él libera. Amén. Él libera. Amén. Él le da sentido correcto a la vida. Gloria a Dios. Su amor lo que hace es levantarnos, nos hace sentir lo que en verdad el Señor ha querido hacer con su venida y su muerte. Nos hace sentir hombres, en verdad, lo que el Señor hizo allá en el Edén cuando hizo a Adán y a Eva. Seres perfectos, no físicamente, aunque aún eso mejora. Miren, usted adquiere una sonrisa y eso es sinónimo de perfección, de avance, porque la bendición de Jehová es la que hermosea el rostro. Usted sale y wow, donde quiera cae bien. La gente, un corazón amargado, pues está muy educado y sabe mucho, pero no nos sirve aquí. Está muy amargado, es muy engreído, muy orgulloso, y todo eso el Señor lo empieza a quitar con su amor. Se vuelve humilde, porque el amor de Dios lo convierte a uno precisamente. Lo convierte, lo transforma. Señor, yo no soy nada, todo te lo debo a ti, Señor. La humildad es lo que realmente embellece y engrandece a los hombres. Lo empieza a cambiar su perspectiva de vida. Aleluya. Amemos a Dios. Amemos al Padre. Dios anhela una relación más íntima con nosotros y lo dice. Miren, Santiago, que es uno de los más secos al escribir las cosas, dice algo. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Dios lo anhela a usted. Nosotros cantamos
que nosotros lo anhelamos a Él. ¿Sí? ¿Verdad que cantamos el himno? Pero había pensado que el Señor lo anhela a usted. Él ama en verdad. No es emocionalismo, Él ama. Él nos anhela. Él desea que estemos cerca de Él. Él quiere hablar con nosotros. Nos quiere abrazar. Nos quiere quitar todas esas enfermedades que nos han dañado. Aleluya. Padre, más bien papito, papacito, ten piedad de mí. No me sueltes. Que el Señor nunca nos suelta. Gloria a Dios, Yo aleluya. tengo una hija que me queda en casa todavía. Ella tiene algunas necesidades especiales. Y a veces me siento raro cuando vamos por ahí a algún lugar, digamos que cruzar la calle. Cuando me ha tocado tener que cruzar calles. Le digo, dame la mano, y ya le agarro la mano y cruzamos. Porque ella camina un poquito más despacio que yo. Y lo hago porque la amo, porque la estoy protegiendo, porque quiero que no se me quede atrás y la vaya a atropellar algún café como los tantos que hay por aquí. Y me siento raro, y alguien dirá, ¿y ella no se siente mal? Siempre está conmigo, siempre vamos a todas partes juntos. Y les voy a confesar una cosa, si no me he vuelto a casar, no me he vuelto a casar por causa de ella, por ella. Porque no quiero que mi hija tenga una madrastra, que se vaya a enfadar y que la vaya a maltratar. Esa es una de las razones. Y a veces me enfado porque me tengo que levantar, depende tanto de mí, o la he hecho tan dependiente, o la he sobreprotegido, que yo mismo tengo que hacerle comida todos los días, desayuno, y comida, y a veces cena. Y de repente se me vuelve pesada la carga, la verdad, porque dentro de todo mi trabajo pastoral y otros trabajillos que por allí me salen, tengo que hacerla de mamá y papá. Porque hay que lavar, y hay que planchar, y hay que limpiar la casa, y hay que hacer muchas cosas, y a veces hasta tengo que peinarla. A veces hasta tengo que peinarla. Bueno, me tocó. Pero esa es la razón. Esa es la razón. Pero me siento feliz al verla feliz. Y eso es lo único que quiero, ¿verdad? No necesito más. Yo digo, no hay cosa más linda que en verdad sentir y tener la intimidad y el amor. Hay un libro que muchos de nosotros no hemos comprendido, y es el libro del Cantar de los Cantares, y con eso voy a terminar mi reflexión, no porque no haya más que decir. Pero en ella hay una porción particular que cuando la leo siempre me pasa lo mismo, porque es la voz de Dios y es la experiencia nuestra como creyentes, como miembros del cuerpo del Señor, que a veces descuidamos nuestra vida espiritual y perdemos la sensibilidad para escuchar al Señor. Cantares capítulo 5 versos 2 al 6 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Hasta ahí no hay problema, todo está bien. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé
y no me respondió. Para alguien pudiera no tener significado esta porción, todavía sigue leyendo o diciendo más. Pero simplemente se está hablando de una experiencia o de una situación en la que muchos hemos caído por desgracia. La iglesia, la esposa, no me da pena decirlo, yo soy la esposa de Cristo. Usted es la esposa de Cristo si en verdad es parte de su iglesia, de su cuerpo. El Señor, hablando. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a caer en el conformismo, en la rutina, en la religiosidad? Y el Señor nos habla y nos hemos vuelto tan formalistas, tan insensibles. Pero el Señor quiere intimidad con nosotros. A la mitad de la noche nos ha hablado cuántas veces: Señor, estoy muy a gusto, estoy cansado, está haciendo frío, Señor. Y me doy vuelta en la cama e ignoro el llamado del Señor. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por causa de eso? Necesitas orar más. Ven, te quiero estrechar, te quiero abrazar, quiero que estés aquí conmigo. ¿Qué hace que no tengas nada que decir? Déjame acariciarte, déjame sanar tus heridas, déjame fortalecerte. Yo sé que estás enfermo y que estás herido porque el mundo ha sido cruel contigo, pero yo quiero sanarte, yo tengo el poder para ello. Pero nosotros le decimos no, porque estamos ensimismados en nuestra propia vida. El Señor nos anhela celosamente y nos ha dado un espíritu por el cual podemos acercarnos y tener intimidad. Dios es el Dios de la misericordia. Dios es el Dios del amor. Dios es el Dios de la bondad, de la pasión. Nosotros podemos crecer en nuestra relación con Él. Y cuando aprendamos a tener esa relación y esa intimidad con Él, nuestro mundo cambiará. Y dije, nuestro mundo cambiará cambiándonos primero a nosotros. Mientras que nosotros no seamos cambiados desde nuestro interior, lo nuestro, lo que esté en nuestro alrededor, seguirá igual. Pero nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas cuando en nosotros se ha operado la transformación de Dios. Dejemos que el Espíritu trate con nosotros. Invitemos al Señor y pidamos. El Señor transforme nuestras vidas. La grandeza de los héroes de la fe, oiga bien, es, no fue, que son, no fueron, hombres y mujeres con una relación profunda e íntima con Dios. ¿Sabe usted por qué Dios escogió a Abraham? Porque Abraham entró en una relación íntima con Dios. Porque vivía siempre en comunión con Él, de manera tal que podía oír su voz en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier situación. David lo expresó muy constantemente porque era un hombre que vivía en intimidad con Dios y él prefería estar un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Y lo expresaba diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Usted tiene sed de qué? ¿Tiene hambre? ¿De cuántas cosas? Tiene sed de Dios. Cualquiera que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Antes, de su interior brotará una fuente que salte a la vida eterna. Quiero invitar a todos los que somos padres que vengamos al altar de Dios y nos entreguemos al Señor en esta hora, dándole gracias por su amor infinito.
también sea por Él. No por manipulación emocional precisamente, sino por la verdadera presencia del Señor nuestro Padre. Aleluya. Dios bendiga a Manuel y a Elida Juárez, que han estado con nosotros en este culto. Ya antes nuestro hermano Ronnie los había presentado y habíamos tenido el gusto de saludarnos. Nos da gusto verlos nuevamente aquí en este lugar. Dios bendiga. Esta es su casa, son bienvenidos. Voy a dejar lugar a nuestro hermano Martín Rawson, diácono de nuestra iglesia, para que él los despida y haga la invitación, ¿verdad?, correspondiente para todos. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Padre Cristo. Sé que los varones traen hambre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Las hermanas Dorcas prepararon algo muy rico y invito a cada varón que pase a ese lugar, al cuarto de multiusos. También pues vamos a orar para ser despedidos y vamos a orar para los alimentos. Amén, oramos. Señor, venimos delante de usted dándote honra y gloria porque usted es bueno. Usted ha